O de igual manera, cuando jugaban allá, sobre todo las niñas en la primaria, y usaban un elástico y trataban de poner los pies y poco a poco modificar la posición del cuerpo y la complicación de poder presionar la liga, pues a eso le llamaban cabalmente así, ¿verdad? La liga. La liga era el elástico, era la unión. Bueno, pues lo mismo ocurre acá. Cuando se habla de obligaciones, nos estamos refiriendo a obligaré a un lazo que va a existir. Pero ahora, ¿cómo era ese lazo? Al principio en Roma los conceptos que existieron, y algunos de ellos todavía incluso llegaron a la época de la República, son sponsio y nexum. El esponcio era un ritual que se hacía en frente de los dioses, de los romanos, ¿verdad? En donde se encendía fuego y se prácticamente se prometía, se hacían promesas, promesas a la divinidad que de alguna manera implicaban el nacimiento ahí de una obligación, así lo llamaríamos ahora, ¿verdad? Obviamente en aquel entonces la palabra no se usaba la palabra obligación. Luego también se utilizó el concepto del nexum, en donde el nexum también era una forma de establecer una promesa, de cumplir algo, en la cual normalmente la persona quedaba atada. Y es que justamente así es como van haciendo el concepto de la obligación. Es la existencia de dos sujetos en donde lo que vamos a ver es prácticamente una negociación que podría ser préstame este carruaje, préstame esta suma de dinero, y entonces en ese contexto el que recibía tenía la promesa, tenía el ofrecimiento de tener que devolverlo. Entonces ahí lo que nacía era cabalmente un vínculo, un nexum. Hoy nosotros lo llamamos una obligación, ¿verdad? Entonces la obligación en ese momento se está entendiendo como un lazo, igual que hoy lo decimos nosotros, pero como un lazo físicamente, no como un lazo jurídico, ¿ya? No es una vinculación de carácter jurídica la que nace con la obligación, era un nexo de carácter físico, una vinculación de carácter físico, así como lo vemos acá, prácticamente como un lazo. Todavía nosotros hoy, por ejemplo, cuando asistimos a una ceremonia religiosa de matrimonio, nos damos cuenta que lo que hacen normalmente es amarrar a los novios y dicen, se amarraron, ¿verdad? Contrajeron matrimonio. Ese lazo con el que están uniendo a aquellos dos, lo que está mostrando es la fuerza con que van a estar vinculados, ¿verdad? Bueno, pues igual ocurría. Y no solo en la manifestación de la ceremonia, como ocurre con el matrimonio, ¿verdad? Sino allá de verdad la persona se quedaba amarrada. Era algo así como que, por ejemplo, yo llegara y dijera, me presta una suma de dinero, yo te la presto, la recibo, pero ¿cómo sabemos que vas a devolvérmela? Entonces es algo así como una caución prácticamente. Te dejo a mi hijo, pero cuando te dejo a mi hijo, pues le ponían el lazo al hijo y lo ataban ahí estaba el hijo atado. ¿Ya? Así es la obligación. O sea, obligaré era efectivamente un nexo de carácter físico. Conforme vamos evolucionando, poco a poco, pues ya no se va a necesitar de ese lazo propiamente, ¿verdad? Sino se va a entender ya como una vinculación de carácter jurídico, pero así comenzó. ¿Y qué contenido puede tener esta obligación? En general, cuando se habla del contenido de la obligación, se pueden identificar tres contenidos. Uno de estos tres son los que van a figurar en cualquier obligación. Hay obligaciones que son con un contenido de un daré. Daré quiere decir dar. Hay obligaciones en donde el contenido es dar. Entonces, por ejemplo, yo vendo un carro, estoy obligado a entregar el carro y las llaves, ¿verdad? Mi obligación es dar el carro y las llaves. El contenido es daré. Yo voy a la tienda y compro un chocolate, doy el dinero y el señor de la tienda pues está obligado a darme el chocolate. Su obligación tiene un contenido de daré. Hay otras obligaciones en donde el contenido es un faceré. Un faceré es un hacer. Por ejemplo, yo contrato a una persona para que pode el jardín. Una vez lo he contratado, él tiene la obligación. ¿Cuál es su obligación? Su obligación no es darme la podadora o darme los residuos o lo que quedó de la grama, ¿verdad? Su obligación es podar, o sea, es un hacer. Si yo contrato a una persona, por ejemplo, para que limpie el carro, pues entonces la obligación de ella es limpiar el carro, no darme el carro, ¿verdad? Porque el carro ya es mío. Su obligación es limpiar, es un hacer, un faceré.
y hay otras en donde el contenido de la obligación es un non facere, non facere. Por ejemplo, cuando nosotros celebramos un contrato de arrendamiento de bien inmueble, normalmente el que recibe la casa se compromete a qué? Compromete a devolverla. Ay, ahí es un daré, ¿va? Devolver, dar. Se compromete a mantenerla limpia. Ah, ese es un facere, un hacer. Pero normalmente esta obligación también está contenida en estos contratos y es la obligación de no guardar, ¿ya? Él está obligado a no guardar sustancias explosivas, sustancias salitrosas, sustancias corrosivas. Bueno, eso es lo que él no tiene que guardar, ¿ya? Entonces, él está obligado a qué? A un no hacer, a un non facere, a no guardar. O por ejemplo, cuando una señora se ha cansado de que su esposo bajo efectos de licor llega a la casa y normalmente actúa con violencia sobre ella y sus hijos, entonces viene la señora y busca una medida de seguridad. El juzgado se la otorga y le dice al señor, no te puedes acercar a la casa. Entonces tiene una obligación el señor. ¿Cuál es su obligación? No acercarse a la casa, es decir, es un non facere. Si nosotros vemos las obligaciones, no importa de qué obligación estemos hablando, vamos a encontrar que cualquiera siempre va a tener un contenido y ese contenido solamente podrá ser un daré, un facere o un non facere. Son los tres contenidos que podemos encontrar para una obligación. Ahora, las obligaciones se extinguen. ¿Cuándo se extingue la obligación, por ejemplo, de tener que entregar el carro y las llaves al que me hice referencia en el ejemplo anterior? Pues la obligación se tiene por extinguida cuando yo le doy el carro y las llaves al señor que lo ha comprado. ¿Cuándo se extingue la obligación de podar el jardín? Se extingue cuando he podado el jardín, cuando he hecho el faceré, ¿verdad? Cuando he actuado, cuando he cumplido con el faceré. Cuando se tiene por extinguida la obligación de no acercarse al hogar conyugal para no causar violencia, cuando no me acerco, ahí cumplo con la obligación se extingue. Entonces, las obligaciones se extinguen, las obligaciones se terminan, ¿ya? Se extinguen. ¿Cuándo se extinguen? Se extinguen cuando se cumplen. Ese modo de extinguir la obligación se conoce como pago. El pago es la forma normal de extinguir una obligación. Y el pago consiste en cumplir con la obligación. Nos damos cuenta. Yo pago cuando podo el jardín. Yo pago cuando entrego el carro y las llaves. Yo pago cuando no me acerco a la casa a molestar. Ahí pago. Nos damos cuenta. La palabra pagar no implica usar dinero. La palabra pagar implica el daré, el faceré o el non faceré. No es dar dinero. Pagar no es sinónimo de entregar dinero. Uno puede pagar de muchas maneras, no solo con el dinero. Hay muchas formas de pagar. Por eso cuando ustedes estudiaron en economía, las funciones del dinero, allá les hablaron de que una función del dinero era medio de pago, pero esa solo es una función, ¿ya? El dinero puede servir para muchas otras cosas. De igual manera, no solamente con dinero se puede pagar de muchas otras maneras, se puede pagar de otras formas. Entonces, entregar dinero no es sinónimo de pagar, ¿ya? No todo pago implica entregar una suma de dinero. Ahora, ¿y de dónde brotan las obligaciones? ¿De dónde surgen las obligaciones? Bueno, los romanos identificaron fundamentalmente cuatro fuentes de donde surgen las obligaciones. Dijeron, bueno, pues cuando nosotros cometemos un delito, por ejemplo, pues tenemos obligaciones, nacen, brotan obligaciones. Por ejemplo, si yo voy con mi carruaje tranquilamente, cuando de repente pierdo el control sobre los caballos y paso botando un recipiente que tenía mi vecino en donde estaba guardando su trigo, como paso botando el recipiente, boto todo el trigo, ¿verdad? Ahí prácticamente he incurrido en un delito y ese delito al final de cuentas entonces va a implicar que yo tenga que pagar. O lo que ocurre ahora, por ejemplo, vamos conduciendo y aun cuando no tengamos la intención, provocamos un accidente, chocamos, por ejemplo, con un carro. Bueno, pues cuando choco con un carro, aun cuando no fue intencional, porque no fue que yo dijera, ay, ahorita le voy a dar duro para que... No, fue una cuestión accidental, no fue mi intención, pero de igual manera, he dañado el carro,
he provocado lesiones y entonces tengo que responder. Tengo obligaciones que brotan por ese accidente, ese delito que cometí. Y dentro de mis obligaciones está reparar el carro que he golpeado, indemnizar a la persona por las lesiones que le he causado, pagarle los medicamentos, la asistencia médica. Es decir, haber cometido un delito hace que surjan obligaciones. Entonces decían los romanos, los delitos son fuentes de obligaciones. Ahora, hay que entender que para que una conducta se considere delito, tiene que figurar en el Código Penal, ¿verdad? Porque el Código Penal, digamos, tiene dos componentes, uno que se conoce como la parte general y otra como la parte especial. Dentro de la parte especial del Código Penal están identificadas aquellas conductas que la sociedad considera deben de tomarse como delitos o como faltas, ¿ya? Solo las conductas que ahí aparecen identificadas son delitos. Si hay una conducta que yo estoy realizando que causa daño en la convivencia en armonía, que perjudica a mi semejante, pero resulta que esa conducta cuando yo reviso acá no la encuentro, pues entonces no es delito, ¿verdad? Entonces dijeron los romanos, esas conductas que son perjudiciales para la armonía, que pueden causarle daño a alguien, que no están allá, no son delitos, pero casi parecieran delitos. Lo único que falta es incluirlas en ese documento, ¿verdad? En ese libro, en ese código. Es lo que falta, pero no se ha hecho. La sociedad todavía no ha acordado eso. De momento es una mala práctica que está pasando por ahí. Entonces, ¿cómo llamaron a eso? A eso se le llamó cuasi delitos. Entonces, los cuasi delitos, dijeron ellos, no son delitos y por tanto no se les podrá imponer una pena a quien realiza esa conducta, pero la verdad es que debiera responder por los daños, por los perjuicios que cause. Entonces, hay por ahí una conducta, esa conducta revisamos, no, no es delito, pero mire todo lo que causó, el daño que provocó, el perjuicio que hizo. Entonces, que responda por eso. No le vamos a imponer una pena porque no es un delito, no es una falta, pero tiene que responder por lo que ha causado. Entonces, los cuasi delitos también permitían surgir obligaciones, brotar obligaciones. El otro elemento que identificaron es la fuente más común para crear obligaciones. Cuando nosotros vinimos y disponemos celebrar un contrato, cada vez que celebramos un contrato, así como podríamos estar recibiendo derechos, estamos adquiriendo obligaciones. Ya es normal. En los contratos nosotros nos comprometemos y si nos comprometemos quiere decir que brotan, que surgen obligaciones. Es normal. Los contratos son, digamos, una de las fuentes más comunes en donde podemos identificar el brote de obligaciones. Ahora, para que un contrato se pueda llamar contrato, tiene que cumplir con ciertos requisitos. Los vamos a estudiar más adelante. Entonces, el derecho va a exigir ciertos requisitos para que aquel acuerdo se llame contrato. Si no cumple con esos requisitos, entonces no es contrato. Y entonces dijeron los romanos, muy bien, ahí hay, pareciera de repente un acuerdo entre aquellos, ¿verdad? Pero la verdad es que no se cumplen todos los requisitos para que eso se llame contrato. Parece contrato, casi es contrato, pero dejó de cumplir con uno o con algunos de aquellos requisitos. Y entonces, ¿cómo lo vamos a llamar? Ah, igual que arriba, ¿verdad? Llamémoslos cuasi contratos. Entonces, los delitos, los cuasi delitos, los contratos y los cuasi contratos van a ser de las principales fuentes de obligaciones que reconocieron los romanos. Bueno, en ese contexto, hablemos ahora de las clases de obligaciones que hay y qué clases de obligaciones podemos identificar. Al hablar de las clases aquí, podemos tomar de referencia lo que hemos dicho en esta diapositiva. Nos damos cuenta aquí que hay dos sujetos, ¿verdad? Para que haya una obligación tiene que haber dos sujetos. Hay uno que está obligado y hay otro que tiene un derecho. Ahí nos recordamos de la bilateralidad de las normas jurídicas, ¿verdad? No existe un derecho sin ninguna obligación, no existe una obligación sin un derecho. Es decir, no puede ser que haya un obligado y no hay nadie con derecho. De la misma manera, no puede ser que alguien tenga un derecho y nadie tenga una obligación. Esa bilateralidad de las normas jurídicas la estudiamos nosotros en el semestre anterior, ¿verdad? Eso es lo que tenemos presente acá. Y entonces están los dos sujetos y está el objeto que han negociado, que en este caso podría ser ese carruaje. Bien, entonces
Podemos hablar de que hay clases de obligaciones dependiendo de qué es lo que estén negociando, ¿verdad? Depende de qué es lo que hay aquí en medio. Así podemos hablar de distintos tipos de obligaciones. O bien podríamos pensar en los sujetos. Veamos entonces las clasificaciones. Primero atendiendo al objeto. El objeto, que en este caso, en lo que teníamos antes, era el carruaje, el objeto, ¿verdad? Bueno, pues dependiendo del objeto, las obligaciones pueden ser divisibles o indivisibles. La obligación es divisible cuando el objeto de la obligación yo puedo venir y partirlo, ¿ya? Es divisible. Y es indivisible cuando el objeto yo no puedo partirlo, ¿verdad? Por ejemplo, yo estoy obligado a entregar 10 sacos de trigo. Esa es una obligación divisible. Yo puedo decirle, le doy hoy 5 y mañana en la mañana le paso los otros 5. Y aquel me va a decir, está bien. Entonces, es una obligación divisible por el objeto. El objeto es el trigo que se puede dividir, 5 y 5 sacos. Bien, pero por ejemplo, mi obligación podría consistir en devolver un semental. Y no puedo decirle, ay vecino, fíjese que su semental todavía me está sirviendo, pero ¿sabe qué? Para que usted no se sienta mal, le voy a entregar la mitad del semental hoy, mañana le devuelvo la otra parte para que ya saltemos la cuenta. No, ¿verdad? No puedo venir y darle la mitad del semental hoy y la otra mitad mañana. El semental es una unidad. Si yo vengo y lo parto, prácticamente inutilizo al animal. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Entregarlo como uno solo. La obligación ahí es indivisible. Ahora, siempre atendiendo al objeto, las obligaciones pueden ser genéricas o específicas. Genérica es esa obligación que yo puedo cumplirla utilizando estos 5 sacos de trigo o utilizando aquellos otros 5. No importa cuáles dé, lo que importa es que dé 5 sacos. Es genérica. Yo lo que tengo que dar son 5 sacos de trigo. Ahí cualquier bien que cumpla con las características de lo que yo debo entregar permite ponerle fin a la obligación. Pero hay ocasiones en donde no es cualquier cosa la que yo debo de entregar, es algo específico. Por ejemplo, el caso de un esclavo. Yo tengo que entregar al esclavo Marcus, tengo que entregarlo. ¿Y por qué me lo prestaron? Porque ese esclavo se ve que es fuerte, que resiste, que no es protestón, entonces tiene muchas cualidades. Pero yo no puedo venir al día siguiente y decirle, vecino, le vengo a devolver su esclavo. Muchas gracias. Y le llevo un esclavo viejito, todo delgadito. Pues no, ¿verdad? Tengo que entregar el esclavo que me prestaron. A Marcos tengo que entregar, no a ese viejito, tampoco a un jovencito que no se le ve la fuerza suficiente, ¿verdad? Tengo que entregar el esclavo a aquel. Es decir, ahí estamos ante una obligación específica. ¿Por qué? Porque el objeto que yo tengo que entregar no puede ser sustituido por cualquier otro de la misma especie, solo ese, el específico. Bien, ahora también podemos clasificar las obligaciones atendiendo al sujeto. Y se dice que atendiendo al sujeto, las obligaciones pueden ser de sujeto variable o ambulatorio. Aquí no quiere decir que hay dos grupos, es el mismo. Podemos llamarla de sujeto variable o podemos llamarla ambulatoria. Hay obligaciones de sujeto variable que también pueden llamarse obligaciones ambulatorias. Bien, ¿cuándo estamos ante una obligación ambulatoria? Nosotros habremos escuchado que hay vendedores ambulantes, ¿verdad? Los vendedores ambulantes van de casa en casa tocando la puerta y viendo si venden. Entonces, está el vendedor tocando la casa A, abre el señor, entonces el vendedor con el de la casa A. Bueno, pues sigue el señor, ¿verdad? Sigue caminando el vendedor. Llega a la casa B, está el vendedor con el señor de la casa B. Sigue caminando, está el señor vendedor con el de la casa C. Entonces hay una persona ahí que está cambiando de posición, ¿verdad? El de la casa A, luego el de la casa B, el de la casa C. Esa es una obligación ambulatoria. Se puede ir cambiando a uno de los sujetos. Un sujeto va a ir cambiando. Esa es una obligación con sujeto variable o ambulatoria. Ahora, ¿qué pasó con su micrófono?
Bien, entonces, ¿qué pasa con estas obligaciones de sujeto variable? Veamos alguna. Se recuerdan del derecho de enfiteusis. El enfiteuta estaba obligado, ¿verdad? El enfiteuta estaba obligado a pagar un canon por el uso del terreno. Entonces, tengo al Estado que le ha dado un predio a un ciudadano romano. El ciudadano romano tiene que pagar un canon por aquel predio. El ciudadano romano es un enfiteuta. Ahora, este enfiteuta, este enfiteuta bien puede venir y vender su derecho. Entonces, si viene este señor y vende su derecho, entonces será otro señor el que ocupe la posición. Ya aquel dejará de estar obligado a pagar el canon. Ahora la obligación recae sobre el nuevo enfiteuta. Y si este nuevo enfiteuta también decide ceder el derecho, pues pasará a otra persona. Y será esta otra persona la que tenga que pagar el canon. Entonces ahí estamos ante un ejemplo de una obligación ambulatoria, una obligación de sujeto variable, ¿ya? Bien, siempre viéndolas por el lado del sujeto. Podemos decir que estas obligaciones pueden ser correales o solidarias. Otra vez, podemos llamarlas correales o podemos llamarlas solidarias. No es que haya un grupo correales y otro grupo solidarias. No, es el mismo grupo, ¿ya? Hay algunas obligaciones que son correales que también podemos llamarlas en vez de correales solidarias. Y veamos cómo están estas obligaciones. Para esto, recordemos lo que antes hemos visto cuando vimos a estos dos señores queriendo hacer el negocio del carruaje. Realmente, cuando nosotros vemos a los sujetos, no necesariamente tiene que haber un individuo y otro individuo. Podríamos tener un grupo de individuos acá o un grupo de individuos acá. Puede haber colectividad, puede haber pluralidad en cualquiera de las dos partes. Puede haber pluralidad en cualquiera de las dos. Ahora, esa pluralidad es lo que da lugar a hablar de obligaciones correales o solidarias, cuando hay pluralidad de sujetos, ¿ya? Ahora, esa pluralidad se puede dar, decíamos, con el señor que está amarrado o con el señor que controla el lazo. En cualquiera de los dos lados puede haber pluralidad. Bueno, recordemos entonces, allá cuando estudiaron contabilidad, les hablaron de la ecuación patrimonial y les decían que existía el activo y el pasivo, ¿verdad? Bueno, pues entonces activo es el que tiene el derecho y pasivo el que está obligado. En este caso, ¿quién es el activo? ¿El señor que tiene el uniforme militar o el señor que tiene la túnica? ¿Quién es el que estaría en una posición activa? ¿Quién tiene derecho? El de la túnica. El de la túnica es el que tiene derecho. Túnica es la blanca, ¿verdad? El otro, el otro es. El de El que amarillo. tiene, el que tiene la vestimenta de militar es el que tiene el derecho. Por eso es el que está amarrando, el que está jalando. El que está amarrado es el obligado, ¿ya? El que está amarrado es el obligado. Y como está obligado, entonces resulta que él es el lado pasivo. Es igual que allá en la contabilidad. El activo era el derecho y el pasivo eran las obligaciones, ¿verdad? El obligado acá es el señor que viste de blanco, el que está amarrado, él es el obligado. Entonces, ese es el lado pasivo. Mientras que el señor que está agarrando el lazo, el que lo puede jalar, el que lo puede soltar, él es el que tiene el derecho, él es el lado activo. Entonces, si la pluralidad está del lado de los obligados, se dice que la obligación es correal pasiva. Pero si la pluralidad está del lado del señor que tiene el derecho, es una obligación correal activa. Ahora, existe la posibilidad que la pluralidad esté en los dos lados, ¿verdad? Y si está en los dos lados, entonces las obligaciones son correales mixtas, correales o solidarias mixtas. ¿Alguna duda?
Bien, entonces, solo para ir cerrando, veamos cómo contestamos la siguiente pregunta. Resulta que un pater familias ha instituido como herederos a dos, ¿ya? Hay dos herederos instituidos. Y a estos dos herederos instituidos les ha pedido que a la muerte entreguen como legado, a, a un esclavo que fue manumitido, que le entregue como legado un pedazo de tierra, un terreno, un predio, una granja. Los obligados obviamente son los herederos instituidos, ¿verdad? Bueno, esa obligación es correal, activa, pasiva o mixta. Muy bien. Dicen que no tienen dudas, ¿verdad? Pero a la hora de participar no responden, entonces no se sabe si sí o si no. Pero quien ha participado ahí ha contestado correctamente. Muy bien. Entonces, seguimos hablando ahora que ya hemos tratado el tema de las obligaciones, podemos abordar el tema de los contratos. Bueno, ¿y qué pasa con los contratos y los cuasicontratos? Bueno, se recuerdan, habíamos dicho que para que algo se llame contrato tiene que cumplir con ciertos requisitos. ¿Y cuáles son los requisitos? Bueno, los requisitos definitivamente, si estamos diciendo que un contrato es un acuerdo de voluntades, para que haya un acuerdo, no puede haber un acuerdo. ¿Y con quién acuerdo? Solito yo. Ah, no, eso no vale, ¿verdad? El acuerdo tiene que ser con alguien más. Entonces, es un acuerdo de voluntades, por lo menos tienen que haber dos sujetos, ¿verdad? Y debe haber un objeto que es el producto de la negociación. Entonces, esto nos permite desde ya ir identificando los elementos esenciales. También hay otros que son accesorios. Se llaman accesorios porque puede ser que estén, puede ser que no estén, y de igual manera no van a afectar en nada el contrato. Los que siempre tienen que estar para que algo se llame contrato son los esenciales. Entonces, ¿cuáles son los esenciales? Pues ahí tenemos a los sujetos, como hemos dicho antes. Van a haber por lo menos dos sujetos. ¿Qué otro elemento hay? Un objeto. Ahora, ese objeto tiene que tener ciertas características. ¿Qué es lo que se puede negociar? El objeto tiene que ser lícito, ¿ya? El objeto tiene que ser lícito. ¿Y qué quiere decir que el objeto tiene que ser lícito? Quiere decir que debe ser algo que se permite comercializar, es decir, aquello que antes vimos, las cosas in commercium, ¿verdad? Así es como tiene que ser el objeto, debe estar dentro del comercio. El objeto debe ser posible, no un imposible. Yo no puedo venir y vender a una hora, por ejemplo, no puedo venir y vender, mire, le vendo un viaje para ir a la luna, es para ir en diciembre, para que usted pueda ver cómo se celebra la Navidad acá en la Tierra, pero desde la luna. Yo no puedo vender eso. ¿Por qué? Porque yo no tengo una nave y realmente no tengo las posibilidades de comprar una o construir una y de verdad dirigir un viaje para la luna. O sea, yo no puedo vender cosas imposibles. Hay que vender o no vender, pues, pero sí entrar en una relación contractual relacionada con cosas imposibles. El objeto tiene que ser posible, tiene que estar in commercium, debe ser posible. Y otra cuestión está en que ese objeto del contrato debe ser apreciable. Y que sea apreciable no es en aquel sentido de apreciable, señor. Dos puntos. No, no, no. Apreciable quiere decir que tenga precio, que le podamos poner precio, ¿ya? El objeto de la negociación, el objeto del contrato tiene que podérsele poner precio. Otra característica de este objeto es que debe ser determinado. Ya, debe ser determinado. No podemos celebrar un contrato con algo indeterminado. Tiene que ser algo determinado. Otro elemento que debe haber en el contrato es el consentimiento. Y el consentimiento es la congruencia de voluntades. ¿Cuándo hay congruencia de voluntades? Hay congruencia de voluntades cuando la voluntad de uno prácticamente se complementa con la voluntad del otro. No quiere decir congruencia de voluntades que las voluntades sean iguales, porque no puede haber congruencia cuando son iguales. Por ejemplo, en este caso, imaginémonos que lo que quieren es comprar el carruaje, pues la voluntad de uno es comprar y la voluntad del otro es vender.
Entonces no es la misma voluntad, ¿verdad? Uno tiene la voluntad de vender, otro tiene la voluntad de comprar. No son iguales las voluntades, pero sí se complementan la una con la otra. Allí es donde hablamos de la congruencia de voluntades. El consentimiento implica la congruencia de voluntades. Ese consentimiento, que es una congruencia de voluntades, obliga a que las voluntades tengan que manifestarse. Entonces, en todo contrato debe haber consentimiento, es decir, la manifestación de la congruencia de voluntades por parte de los sujetos que aparecen en el contrato. Ese es un elemento esencial. Si no está el consentimiento, eso no se llamaría contrato. Bien, otro elemento esencial es la causa. La causa es lo que motiva a la celebración de este contrato. Y el quinto elemento es la forma. La forma son las solemnidades, los requisitos que debe tener un contrato para que pueda surtir efectos, ¿ya? Debe ser por escrito, puede ser oral. ¿Cómo puede ser este contrato? Esa es la forma, ¿ya? Hay que celebrarlo ante testigos, no es necesario la celebración de testigos, debe celebrarse en un documento ante una autoridad o podemos celebrarlo solamente nosotros. Eso es forma, ¿ya? La forma es un elemento esencial. Si un contrato no se hace atendiendo esos requisitos de forma, el contrato no surte efectos. Entonces, estos son elementos esenciales. Si hay algo que no cumple con uno o algunos de estos 5 elementos, no se va a llamar contrato. ¿Cómo se va a llamar si no cumple con alguno o algunos de estos requisitos? ¿Cuasicontrato? Cuasicontrato. Cuasicontrato, muy bien, cuasicontrato. Entonces, para que sea contrato tiene que tener estos 5. Con uno que no tenga, eso ya no es contrato, sino es un cuasicontrato. Muy bien. Ahora, hay otros elementos que se consideran accidentales, accesorios. Accidentales porque puede ser que estén, puede ser que no, y de todas formas no determinan la existencia del contrato, ¿ya? Pueden estar, pueden no estar. Por ahí hay textos en donde también se habla de elementos naturales. Nosotros solo vamos a hablar de esenciales y de accidentales. ¿Qué pasa con los accidentales? ¿Cuáles son ejemplos de elementos accidentales? La condición. ¿Y la condición qué es? La condición es un acontecimiento futuro. La condición es un acontecimiento futuro, pero es un acontecimiento futuro que no sabemos si va a ocurrir, ¿ya? No tenemos certeza que vaya a pasar. Nosotros podríamos ponerle una condición al contrato y vamos a hacer referencia ahí a algo que debe darse para que se pueda cumplir con el contrato, pero ese algo que pueda darse puede ser que pase, puede ser que no pase. Es algo así como que, por ejemplo, yo diga, voy a constituir como heredero a mi hijo, pero va a poder recibir la herencia únicamente cuando contraiga matrimonio y siempre y cuando su hijo primogénito sea un varón. Bueno, primero, que se case o no se case es algo que no sabemos si va a pasar. Y si se casa, ¿será que va a tener hijos? ¿Será que no va a tener hijos? Tampoco sabemos si va a pasar. ¿Qué va a pasar? ¿Va a tener o no va a tener? Y si va a tener hijos, ¿será que el primogénito va a ser un varón o será que no va a tener varón? ¿Será que va a ser una niña o será que va a ser un niño? O sea, eso es algo incierto. Eso es la condición. La condición es un acontecimiento futuro incierto. No se sabe si va a pasar. Un contrato puede tener una condición, un acontecimiento futuro que no se sabe si va a ocurrir. Pero también existe el término. Y el término también es un acontecimiento futuro. Lo único que es un acontecimiento futuro que sabemos que va a ocurrir, ¿ya? Hay certeza de que va a pasar. Eso es el término. El término es un acontecimiento futuro del que tenemos certeza que va a ocurrir. Por ejemplo, nosotros podríamos indicar en el contrato que vamos a entregar un bien el día 30 de noviembre. El 30 de noviembre es un acontecimiento futuro. Pero alguien podría decir, ala, pero ¿y cómo sabemos que va a pasar el 30 de noviembre? De repente, imagínense con este huracán que dicen que va a pasar y que va a regresar. Imagínense que pasa destruyendo y luego pasa terminando de destruir lo que queda. De repente ya no quedamos nadie, ¿verdad? Entonces, la verdad que, ¿será que va a llegar el 30 de noviembre o no va a llegar? No, tampoco hay que ser tan fatalista, ¿ya?
No hay que ser tan fatalista, porque en el derecho se considera que el 30 de noviembre va a llegar. De repente no estemos vivos todos, ¿verdad? Pero va a llegar el 30 de noviembre. O sea, es algo que va a ocurrir. Estemos o no estemos nosotros, va a ocurrir. Entonces, cuestiones así, ¿verdad? Como en el caso de definir una fecha, puede entenderse como un término, un acontecimiento futuro del que se tiene certeza de que va a ocurrir. Bueno, entonces ambos, condición y término, son acontecimientos futuros. Lo único es que la condición no se sabe si va a pasar. En el término se sabe que va a ocurrir. Otro elemento accidental es el modo o carga. ¿Cuándo hay un modo o carga? Hay un modo o carga cuando yo le impongo una obligación a una persona en el contrato. Por ejemplo, imagínense que vamos a celebrar un contrato de donación. Yo espero donar un predio que tengo, porque no lo uso. Y yo veo que en esta comunidad hay muchas personas necesitadas de educación y hay ahí una asociación que quiere construir una escuela, pero no tiene dónde construirla. Entonces vengo yo y digo, si yo no uso eso, ¿verdad? Yo les voy a donar el predio, hagamos un contrato, les voy a donar el predio y ustedes construyen ahí la escuela. Muy bien, ellos felices, ¿verdad? Vamos a celebrar un contrato de donación de bien inmueble, pero les digo yo, ¿saben qué? Les voy a poner una carga. ¿Qué carga? Mire, cuando ustedes construyan la escuela, en la entrada van a poner una fotografía mía y una plaquita en donde dicen que esta escuela se construyó gracias a la donación que hizo XXX. Eso es una carga, eso es un modo. Yo pude celebrar el contrato de donación del bien inmueble sin haberles puesto esa carga, sin haberles puesto ese peso a ellos, lo pude hacer, ¿ya? No por eso no hay contrato. Yo lo pongo y no por eso se vuelve contrato. Eso es un elemento accidental. O de igual manera, ¿verdad? Hubiera podido ponerles de condición o de obligación, perdón, de obligación, les hubiera podido poner, les hubiera podido consignar ahí que la escuela lleve mi nombre, ¿verdad? Eso también es un modo carga. El modo carga son gravámenes que se le imponen a una parte dentro del contrato. Bien, entonces hemos visto ya los elementos del contrato y ahora ya podemos hablar de las clases de contrato que se identificaron allá en aquella sociedad. Y en aquella sociedad romana inicialmente hubo una clasificación y dijo los contratos pueden ser nominados e innominados. Nominados e innominados. Cuando hablamos de nominados, nos recordamos algo así como lo que ocurre cuando se van a entregar los premios, ¿verdad? Los Grammy, los Oscar y cuánto premio hay ahora, pues normalmente llega un presentador ahí y dice, y los nominados son, ¿verdad? ¿Y qué hace? Saca una hojita y lee los nombres de la lista de los posibles ganadores. Nominados, los que están en lista. Igual ocurre acá. Los contratos nominados son aquellos cuyos nombres figuran dentro del derecho. Nosotros abrimos el código y encontramos ahí el nombre del contrato. Son contratos nominados. Sus nombres aparecen en el derecho, en las normas jurídicas. Ahí están los nombres de esos contratos. Son nominados. Pero hay otros contratos a los cuales llegan las personas y resulta que los nombres de esos contratos no están dentro del derecho. Pero de igual manera son contratos, ¿verdad? Porque no se necesita que los nombres aparezcan ahí para que se diga que son contratos. Porque ¿qué es un contrato? Un acuerdo de voluntades que tiene aquellos 5 elementos esenciales que hemos identificado, ¿verdad? Cualquier acuerdo de voluntades que tenga aquellos 5 es un contrato, aunque su nombre no figure dentro del derecho. Entonces, si no figura su nombre ahí, es un contrato innominado, ¿ya? Innombrado en el derecho, su nombre no figura. Bien, entonces hablando de los contratos nominados, en los contratos nominados inicialmente los romanos utilizaron los contratos verbis, ¿ya? Verbis quiere decir verbales. Los contratos al principio allá en Roma eran verbis, eran verbales. Poco a poco empezaron a ser ya contratos escritos. Esos contratos se conocen como literis. Estos contratos verbis, estos contratos literis, los nombres de estos contratos que vamos a estudiar aparecían allá dentro del derecho romano. Hay otros contratos que van a surgir posteriormente. Estos se van a conocer como los contratos reales y los contratos consensuales. Los reales son aquellos que se perfeccionan con la entrega de una cosa.
Y los consensuales son aquellos que se perfeccionan con la emisión del consentimiento. Nos damos cuenta. Aquí vale la pena aclarar qué quiere decir se perfeccionan. Se perfeccionan quiere decir que nacen a la vida jurídica, ¿ya? Que nacen a la vida jurídica, que ya tienen efectos jurídicos, los reales y los consensuales. Pero, insisto, los primeros que existieron, los primitivos, diríamos, allá en el origen de Roma, eran los verbis y después los literis y hasta allá. Después fue que surgieron los reales y consensuales. Por ahora hablemos de los verbis entonces. ¿Y cuáles serán los contratos verbis? Ahí tenemos el negocio perae sed libra. El negocio perae sed libra lo hemos tratado abundantemente ya en el curso, ¿verdad? Es aquel que nos recuerda al emancipatio, aquel negocio que se hacía entre dos personas, en medio un señor con una balancita y en la presencia de 5 testigos. Pues ese negocio, la emancipatio que vimos allá, ese negocio se llama negocio perae sed libra. Y el negocio perae sed libra es un contrato verbal que hacían los romanos. Ahí había un compromiso entre estas personas que estaban al lado del señor de la balancita en presencia de aquellos 5 testigos. Ahí estaban naciendo derechos y obligaciones. Ahí estamos ante un contrato verbal. Es el negocio perae sed libra. Otro contrato verbal es el dictio diotis. ¿Y qué pasa con el dictio dotis? El dictio dotis es el contrato que se celebraba entre los padres de los novios. ¿Se recuerdan que los romanos realmente no era que naciera un noviazgo y como somos novios, digámosle a nuestro papá, a ver si ellos aceptan? No. Ahí los papás se reunían y decían, yo creería que mi hijo debiera casarse con tu hija. Yo creo también eso. Pues que se casen esos dos. De repente aquellos dos ni se conocían y si se conocían hasta mal podrían caerse, ¿verdad? Pero como aquellos dos papás habían acordado, pues se celebraba el matrimonio. Era un matrimonio acordado por los padres. Bueno, pues resulta que allá se recuerdan ustedes que la novia dejaba de pertenecer a su familia y se incorporaba a la familia de su esposo. Abandonaba a su familia y pasaba a la familia del esposo. Cuando la novia pasa a la familia del esposo, el pater familias de ella siente un alivio porque dice, ya no tengo que darle alimentación, ya no tengo que preocuparme por su vestuario, ya no tengo que gastarle en la universidad, en los libros, en el carro, en todo lo que le tengo que pagar a la muchachita, ya no, ¿verdad? Porque ahora se pasó a la otra familia, yo libre de toda esa carga, de toda esa obligación. Pero entonces venían, ¿verdad? Allá los romanos y decían, pobre aquel, ¿verdad? Porque ahora él es el que va a tener que pagar la alimentación, el vestuario y todo lo demás. Entonces decía el papá de la novia, no, yo voy a compensar que yo quedo liberado, pero que ahora él tendrá esa carga, ¿verdad? Entonces le voy a dar parte de mi riqueza y eso es lo que se conoce como la dote. Entonces, en ese contexto, cuando aquellos dos papás estaban acordando el matrimonio de sus hijos, prácticamente también nacía el compromiso del padre de la novia de entregar la dote. Allí hay un contrato también, un contrato verbal. El padre del novio se está el padre de la novia se está comprometiendo a entregarle la dote al padre del novio. Ese es un contrato verbal. Ese es dictio dotis. El otro contrato es promisio iurata liberti. Promisio iurata liberti, promesa de libertad. Aquí es aquella relación que hay entre el amo y sus esclavos. Viene el amo en algún momento y dice, yo le voy a conceder la libertad a mis esclavos. Cuando el amo dice, yo voy a darle la libertad al esclavo, entonces prácticamente es un compromiso. Prácticamente está surgiendo ahí un contrato verbal, un contrato en donde él se está comprometiendo a darle la libertad al esclavo. Ese contrato es el que se conoce como promisio iurata liberti y también era de manera verbal. Y finalmente tenemos la estipulatio. De esta también ya hemos hablado. La estipulatio es un contrato verbal y la característica que tiene es que encierra una sola obligación, solo una. Si llegara a tener más de una, pues ya no cabe como estipulatio, ¿ya? El contrato de estipulatio solo tiene una obligación. Y se recuerdan, nosotros vimos en clase cuando estudiamos nuestra segunda unidad, un ejemplo de la estipulatio. Cuando llegaba aquel pater familias con el ánimo de iniciar un procedimiento formulario
y invitaba a su vecino para que se presentara ante el magistrado, el vecino le decía, sí, yo voy a ir, pues entonces garantízame que vas a estar presente. ¿Y cómo me lo garantizas? Con una caución. Ahí estaban haciendo un contrato que en su momento definimos como estipulatio. Bueno, pues ese estipulatio era un contrato verbal. Característica, una sola obligación. Bueno, y ahora, ¿cuáles eran los contratos literis? Los contratos literis eran los contratos escritos, ¿verdad? ¿Y cuáles están dentro de los contratos escritos? Ahí vamos a tener dos. Uno es la nómina transcriptiva. Nómina transcriptiva es una nómina que se va a ir escribiendo en algún momento, ¿verdad? Entonces, veamos un ejemplo que podría ubicarse más en nuestra cotidianidad. Imaginémonos que mi situación socioeconómica es precaria. Yo no tengo recursos realmente para poder comprar los alimentos en este mes. La situación está complicada. Voy con el señor de la tienda y le digo, mire usted, fíjese que yo estoy atravesando una situación difícil. Esos de la universidad no me han pagado usted. Fíjese cuántos meses llevo contratado. Yo ya estoy terminando el curso de Derecho Romano y no me han pagado nada. Ah, ¿y qué le han dicho? Ah, pues me dicen que este fin de mes me pagan usted, pero yo ahorita sí ya me quedé sin nada. ¿Por qué no me deja? Véndame, véndame. Y va escribiendo ahí usted en su cuadernito. Va escribiendo en su cuadernito todo lo que me mando. Yo al final del mes vengo y le pago. Ah, él va a abrir su cuadernito, va a poner en la hoja, en la parte de arriba, mi nombre, y todos los días o todas las veces que yo llegue va a ir escribiendo ahí, hoy tanto, 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 se llevó tanto, que tanto, que tanto. Y luego al final del mes voy a tener que llegar, ¿verdad? Y decirle, mire cuánto le debo, aquí está, le pago. Eso es la nómina transcriptiva, la tabla que él está haciendo en donde va registrando aquello que me está entregando. Esa es la nómina transcriptiva. Ese era un contrato escrito que tenían los romanos. Es un contrato literis, la nómina transcriptiva. Y luego tenemos a los contratos sin grafos y quirógrafos. Sin grafos y quirógrafos. Estos contratos son iguales entre sí. La diferencia está en cuántos ejemplares se hacen, porque igual se hacen en tablita los contratos, ¿ya? Son escritos, tienen que estar en una tablita. Entonces resulta que los sin grafos son aquellos contratos que se van a hacer en dos tablitas, una tablita para cada uno. Entonces celebramos un contrato con el vecino, hacemos el contrato, escribimos todos los derechos, todas las obligaciones en una tablita y luego hacemos una copia, ¿verdad? Pero como no era el copy-paste que ahora tenemos tan fácil, ¿verdad? Entonces había que empezar otra vez a escribirlo todo en esta otra tablita, dos tablitas igualitas, una para cada uno. Ese es el contrato sin grafos. Ahora, el quirógrafos era aquel en donde solo se hacía un ejemplar, solo una tablita, no habían dos, no había una para cada uno, solo una tablita que le quedaba al acreedor. El acreedor se quedaba con la tablita y yo tenía que cumplir con esas obligaciones, aun cuando no me quedó copia a mí. Esos eran los contratos escritos, esto es lo que existió desde un principio en Roma. Bien, ¿alguna duda, alguna inquietud? Bueno, si no hay, entonces ahora hablemos de algunas características. Lo que nos toca estudiar, se dan cuenta, son ahora los contratos reales y consensuales, ¿verdad? Pero antes de avanzar para saber cuáles son reales y consensuales, es conveniente estudiar algunas características. Vamos a volver a esto, pero por ahora nos centraremos en características de los contratos. ¿Qué características son las que vamos a ver? Bueno, pues resulta que hay contratos que se dice que son unilaterales y hay contratos que se dice son sinalagmáticos. Unilaterales y sinalagmáticos. Unilaterales y sinalagmáticos. Cualquiera podría decir, ala, pero ¿y no acaba de decirme que en el contrato hay dos personas y que las dos personas tienen derechos y obligaciones y que la bilateralidad del derecho y que no puede haber derecho sin obligación? Y ahora me viene con que unilateralidad, solo uno, ¿verdad? Sí, pero no es en ese sentido de que solo haya un sujeto. Siempre vamos a tener dos, por lo menos, ¿verdad? Siempre. Aquí se dice que un contrato es unilateral cuando las obligaciones existen solamente de un lado, ¿ya? Si solo de un lado hay obligaciones, es un contrato unilateral, ¿ya? Solo un lado, solo una parte tiene obligaciones. Es un contrato entre mi vecino y yo, y solo yo tengo obligaciones. Mi vecino, puros derechos, ¿ya? Hay contratos así.
ese contrato sería unilateral. Ahora, ¿y cuándo es sinalagmático? Un contrato es sinalagmático cuando hay derechos y obligaciones para los dos. Si los dos tienen derechos y los dos tienen obligaciones, ese es un contrato sinalagmático, ¿ya? Sinalagmático. El contrato sinalagmático puede ser perfecto o puede ser imperfecto. Cuando hablamos de un contrato perfecto. Un contrato sinalagmático perfecto es cuando las obligaciones nacen justamente para los dos al mismo momento, ¿ya? Si solo nacen obligaciones para una parte, solo para una parte nacen obligaciones, es unilateral. Si nacen obligaciones para los dos, son sinalagmáticos. Ahora, nacen obligaciones para los dos. ¿Nacen las obligaciones para los dos al mismo tiempo? Al mismo tiempo las obligaciones nacen para los dos. Perfecto. Ahora, imperfecto. Nacen obligaciones para uno y para el otro todavía no. Ah, pasa el tiempo y ahora sí, ya nacieron para el otro también. Eso es imperfecto. En el sinalagmático perfecto, las obligaciones nacen para ambas partes a la vez. En el sinalagmático imperfecto, las obligaciones nacen primero para uno y después para el otro. ¿Alguna duda? Bien. Entonces, otra característica es que los contratos pueden ser principales o accesorios. Principales o accesorios. Los contratos principales existen por sí mismos. Los accesorios dependen de lo principal. Por ejemplo, cuando yo voy y busco que me presten dinero, el conseguir el dinero prestado es un contrato principal. Pero por ahí cuando me prestan el dinero me pueden decir, mire, pero déjeme algo a cambio, déjeme una prenda en garantía. Entonces nace el contrato de prenda, pero ese es accesorio. O por ejemplo, alguien dice, voy a recibir un préstamo, voy a alquilar una casa y le dicen, pero tiene que tener un fiador, una persona que va a garantizar que si usted no cumple, él va a cumplir. Ah, un fiador. Entonces tengo el contrato de arrendamiento y el de la fianza. La fianza es accesoria al arrendamiento. O adquiero un préstamo y la garantía es fiduciaria, es decir, confiador, pues entonces el préstamo es el principal y el de la fianza sería accesorio. El accesorio existe porque se da el primero. Si el principal no existiera, el accesorio desaparece. El principal puede existir aún sin el accesorio, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia entre principales y accesorios. Otra diferencia es contratos gratuitos y contratos onerosos. ¿Cuánto estamos ante un contrato gratuito? Estamos ante un contrato gratuito cuando no tenemos que pagar nada, ¿ya? No tenemos que pagar nada. En tanto que un contrato es oneroso cuando para recibir algo yo tengo que pagar. Cuando yo tengo que pagar, entonces es oneroso. Es algo así como lo que ocurre todavía ahora, ¿verdad? Podríamos decirlo que no es del todo, pero si por ahí hay una venta, ¿verdad? Y nos dice, toma uno, prueba. Y agarro yo un dulcito y me lo pruebo y ¡ay, qué ricos son!, ¿verdad? Gratuito. Pero si es otra tienda en donde lo que están vendiendo son helados y no es que toma uno para probar, ¿verdad? Sino que ahí están y yo tengo que dar dinero para recibirlo, entonces ahí sería oneroso. Igual ocurre acá. Hay cosas, hay contratos acá en los cuales uno no tiene que pagar nada. Los derechos que va a recibir de ese contrato es gratuito, pero hay otros contratos en donde hay que pagar por los derechos que uno va a recibir. Ese es un contrato oneroso. Otra característica que hay es que los contratos pueden interpretarse de estricto derecho o pueden interpretarse en buena fe. Los contratos que se interpretan en estricto derecho quiere decir que para poder entenderlos lo que hay que hacer es ir al derecho y el derecho nos va a ayudar a entenderlos mejor. Ahora, los contratos de buena fe quiere decir que cuando hay una duda, cuando hay una ambigüedad, cuando hay una situación obscura, pues para entenderlo lo que debo de considerar es la buena fe, ¿ya? No voy a ir a buscar en el derecho, sino voy a considerar la buena fe, la práctica normal, que es lo que ocurre normalmente acá, ¿ya? Entonces, esas son características de los contratos que nos van a servir para poder hablar de esos contratos reales y consensuales ahora.
Bien, si no hay dudas, entonces avanzamos dejando bien claro la diferencia entre contratos reales y consensuales. Repito para esto. Los contratos reales se perfeccionan, es decir, nacen a la vida jurídica cuando se entrega la cosa. Una vez entregamos la cosa, el contrato nace a la vida jurídica. Los contratos consensuales no. Los contratos consensuales de vida jurídica se perfeccionan cuando emitimos el consentimiento. Solo veamos un ejemplo así bien general. Cuando nosotros compramos una casa, nueva, normalmente vamos al residencial, ¿verdad? Y cuando vamos al residencial decimos, ¡ay, qué bonita la casa modelo! Yo quiero una casa aquí. Me la da, pero no me dan la casa modelo, ¿verdad? Me dicen muy bien, quiere conocer ubicaciones y me llevan al terreno y lo que hay es nada, ¿verdad? Ahí pura tierra, puro polvo, de repente monte. Aquí es donde pensamos construir una casa. ¿Usted qué le parece? ¿Quiere aquí o quiere allá? Aquí le quedaría un arbolito, allá no, aquí es en la esquina, allá sí tendría vecinos. Y uno viendo el terreno únicamente, imaginándose aquella casa modelo que le presentaron, ¿verdad? ¿Cómo se vería en ese espacio físico? Y dice uno, sí, yo compro esa casa, yo compro esa casa. Hacemos el contrato de compra-venta de la casa. La casa ni está, ¿ya? La casa no está, solo nos han dicho que la van a hacer. Ese contrato se perfecciona cuando yo doy mi consentimiento. La casa todavía no me la han dado, ¿ya? Ese es un ejemplo de un contrato consensual. En cambio, aquellos contratos en los que para que exista el contrato tienen que haberme dado el bien, pues entonces esos serían los contratos reales. Entonces hay contratos reales y hay contratos consensuales. Los reales se perfeccionan con la entrega de la cosa, los consensuales con la emisión del consentimiento. Si no hay dudas, entonces nos vamos a quedar acá y vamos a estudiar estos detalles más despacio en la próxima clase. ¿Y cuándo es nuestra próxima clase? Nuestra próxima clase sería el martes, ¿verdad? Entonces, todavía tendríamos clase el martes para poder darle fin al curso. ¿Sí, Marisol? Lick, perdone, pero yo tenía una duda cuando habló de los contratos principales accesorios, porque no me dio tiempo de apuntar lo demás, solo cuál era como que la diferencia. Sí, Que sí, el de eso principal, estuvimos hablando. que el principal podía existir sin el accesorio, pero fue lo único que logré apuntar. Sí, eso es, eso es. Ya, Ah, el ok, principal existe sin el accesorio. El ok, accesorio no, el accesorio solo existe si existe el principal. ok. Gracias. Para servirle. Bueno, si no hay más dudas, sí, Juliana. Disculpe, licenciado, Sí, ¿cuáles son los contratos innominados? los nombres no aparecen en el derecho. Ah, ok, muchas gracias. Para servirle. Bien, si no hay más dudas, si no hay más inquietudes, nos quedamos acá y estamos nuevamente en clases el próximo martes. Muchas gracias por su atención. Feliz tarde, feliz fin de semana y hasta el martes. Gracias, licenciado. Feliz Feliz tarde. tarde, licenciado. Feliz tarde. Buenas tardes, licenciado. Igualmente.